Buenas noches. Bienvenidos a Círculo Editorial Azteca, su programa semanal que toca temas de actualidad bajo la óptica de expertos invitados. Hoy vamos a hablar de un tema sensible en nuestro estado. Vamos a hablar de la situación de las personas desaparecidas. Para eso me encuentro gratamente acompañada de Liz Sánchez Reina, de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, CADAC. Bienvenida, Liz. Buenas noches. Gracias por la invitación. Buenas noches. Juani Catalina Stala, del Grupo Amores. Es una agrupación de mujeres organizadas por los ejecutados, secuestrados y desaparecidos en Nuevo León. Bienvenida, Juana. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y Marta Herrera, también del Grupo Amores. Bienvenida, Marta. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es una persona desaparecida, Liz? Bueno, una persona desaparecida es de quien justamente se desconoce el paradero. Hay una definición internacional que está más ubicada en el tema de desaparición forzada, que cuando se habla de desaparición forzada hablamos de que la desaparición fue perpetrada por agentes del Estado. Entonces, en esa definición internacional se habla de que una persona es privada de la libertad, que puede ser de diferentes maneras, hay una negación del paradero y el acto lo cometió un agente de Estado. Por ejemplo, en la ley general que actualmente tenemos en México, la ley general en materia de desaparición, nos habla de desaparición forzada, pero también nos habla de desaparición por particulares. Y lo que nos dice ahí es una persona desaparecida es aquella de quien no se conoce el paradero y se tienen elementos para considerar que la desaparición es producto de un delito, de la comisión de un delito por particulares o bien por agentes de Estado. Pero también algo que llama la atención es que la información que se tiene disponible en relación a estas personas es muy poca. O sea, sí, bueno, en desapariciones de personas han ocurrido en América Latina desde hace muchas décadas, varias décadas y también en México, pero lo que hemos vivido en la última década en Nuevo León y en todo el país ha sido un incremento muy fuerte de las desapariciones donde además de agentes de Estado hay involucrado delincuencia organizada. Y particulares, exactamente, y entonces ahí ha habido todo un impulso de legislación y política pública para atender un problema tan grave que hasta ahorita no se atiende de la manera adecuada. Por eso la ley general apenas fue aprobada este año, la ley general en materia de desaparición, aunque en Nuevo León ya habíamos impulsado desde sociedad civil legislación y también la existencia de instituciones públicas. Entonces, al no haber como un Estado preparado para este problema tan grave, también la parte del conocimiento del número de personas desaparecidas no ha sido como tan adecuado, no hay un registro a nivel nacional que nos marca ahí un lugar preocupante de Nuevo León en las desapariciones en el país. Sin embargo, incluso esa base de datos no está todavía depurada, no podemos decir, nos habla de un número muy grave de desapariciones que son más de 37,000 en el país, pero aún así no es una base que todavía esté adecuadamente revisada, ¿no? Sí, como que es un tema que se percibe con muy poca información. Las cantidades de personas que están desaparecidas, cada una con sus nombres, es impresionante y no tiene precedente en América Latina. Lo que estamos viviendo es gravísimo, pero estamos en medio del problema y hay funcionarios que no hacen bien lo que les corresponde, otros no están preparados para enfrentar la problemática y mientras cientos y miles de familias en el país pues están buscando a sus seres queridos. Es un fenómeno social multifactorial, o sea, hay muchos factores relacionados. ¿Cuál es la situación en Nuevo León? Se dice que Nuevo León está entre los 4 estados del país con mayor número de personas desaparecidas. Sí, bueno, Nuevo León sigue siendo una situación muy grave, estamos en el cuarto o quinto lugar a nivel nacional de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que como decía ahorita es una base que se tiene que revisar además en el marco de la Ley General en materia de desaparición. Pero entonces es un estado que está en una situación grave. Nosotras en CADAC tenemos un registro de más de 1,400 personas desaparecidas. ¿De qué año? De 2009 a 2018, que las personas que llegaron en 2009 eran hechos perpetrados en 2007. Entonces estamos hablando de más de una década de desapariciones de esta índole en Nuevo León. Y en el registro de CADAC, que es solamente las personas que han acudido a solicitar apoyo, es de más de 1,400 personas desaparecidas. En el registro nacional, en el RENPET, ahí hay un registro de 3,000 personas desaparecidas. 3,000 personas desaparecidas.
un poco menos de 3,000 personas desaparecidas que están registradas a nivel nacional, que también en esa base de datos, como ya lo decía, requiere revisarse e incluso hay personas que nosotras tenemos registradas y que no están en el RENPET. Entonces, no es una base que puede ser referencia, pero tampoco es como la base confiable de lo que está sucediendo. Sí, es un tema que comentábamos ahorita, o sea, tiene muchos factores y no se tiene la seguridad de la información que está alrededor. Así es, además de que hay muchos delitos, en general hay muchos delitos que no se denuncian y en el caso del delito de desaparición, pues también además está todo el contexto de temor de las familias, de las amenazas que puede haber. Entonces, en el RENPED está casi en 3,000 personas el registro de personas desaparecidas y nosotras hemos pedido vía transparencia a la Fiscalía del Estado de Nuevo León, a la Fiscalía General de Justicia y nos hablan de un número de expedientes de 3,800 más o menos de personas desaparecidas. Y si la Fiscalía está hablando de expedientes, podemos decir que hay expedientes donde son varias las personas desaparecidas. Entonces estamos en una situación grave en Nuevo León y hay que recordar una característica del delito de desaparición, que es un delito permanente y continuado. Y esto quiere decir que mientras no se localice a las personas desaparecidas, el delito se está cometiendo día tras día. Entonces, sí hemos detectado que a diferencia de 2011, 2012, podríamos decir que el delito de desaparición que se va cometiendo pareciera ir disminuyendo, pero si consideramos el carácter permanente y continuado, todas las desapariciones que no han sido esclarecidas, como es el caso de Marta, de Juan y de muchas compañeras que están en Amores y en otros colectivos, pues estamos hablando de que el problema sigue siendo sumamente grave en Nuevo León. ¿Cuál es el contexto que produce todo esto? ¿Qué estamos viviendo en el Estado que hace que estemos en un número tan alto de personas desaparecidas? Bueno, el contexto sigue siendo un contexto de violencia social fuerte, con presencia de grupos delincuenciales, de delincuencia organizada, que además con las políticas de gobierno federal de Felipe Calderón todavía recrudecieron más la violencia, presencia de militares en las calles que también generaron ejecuciones extrajudiciales, que también dentro del Grupo Amores hay compañeras que son víctimas de estos delitos. Y esa acción federal también generó que hubiera escisiones en los grupos de delincuencia organizada, lo cual también fue complejizando, ¿no? Entonces estamos viviendo un entorno de suma violencia social, que es donde se derivan las desapariciones, ¿no? Donde están en medio de todo esto y continuamos en ello, ¿no? Estamos viendo cómo este año los homicidios cometidos en el Estado son mayores que en años pasados. Pareciera que hay un repunte en la violencia, ¿no? Qué triste. Vamos a hacer un corte y regresando me gustaría platicar con las señoras Juani y Marta sobre su situación particular, su caso. Vamos a hacer un corte y regresamos. Estamos en Círculo Editorial Azteca. Estamos en Círculo Editorial Azteca tocando el tema de personas desaparecidas en el Estado de Nuevo León. Juan y Catalina Stala, platíquenos su caso. Sí, bueno, mi caso es de que tengo un hijo desaparecido desde el día 3 de octubre de 2012. Mi hijo de 6 años. Van a ser 6 años. Mi hijo desapareció en Reynosa, Tamaulipas. Tenemos varias compañeras que tenemos casos en Tamaulipas de diferentes estados, pero el mío fue en Reynosa. ¿Cómo fueron las circunstancias en que su hijo desapareció? Mi hijo desapareció cuando un contratista de aquí de Monterrey se lo llevó a trabajar a Reynosa, a él junto con otros 7 trabajadores. ¿Que también desaparecieron? Que también desaparecieron, sí. Entonces ahí en Reynosa les tenían una casa rentada y tenían una camioneta donde se trasladaban al trabajo, iban y venían. El patrón se viene para acá, para Nuevo León, y los deja ya a ellos trabajando. Entonces mi hijo pues todos los días nos comunicábamos. Entonces él me estaba hablando, el día 2 de octubre me estaba hablando como eso de las 11, 12 de la noche, y pues yo le dije, no vas a ir mañana a trabajar, ¿por qué no te has dormido? Y él dijo, no, ya me voy a dormir, nomás hablaba para saber qué estaban haciendo y cómo estaban los niños, porque mi hijo pues tiene 2 niños. Entonces ahí en la casa donde que rentaban, de ahí se los llevaron, porque ya mi hijo ya no tuvimos comunicación con él. Se cortó la llamada cuando estábamos hablando.
Se cortó la llamada. Se cortó la llamada, ya nos pudimos comunicar con él y le regresamos la llamada y no entraba. y no entraba. Dijimos, pues yo creo que se le acabó la pila o se le descargó o algo, no sabíamos qué. Entonces otro día estuvimos intentando hablarle y no pudimos hasta que el patrón que se había venido para acá, para Monterrey, mandó a nuestros trabajadores a preguntarnos que si no teníamos un teléfono para hablar, que porque él se estaba comunicando y no podía entrar, no podía comunicarse Con ninguno de con sus ninguno de trabajadores. sus trabajadores. Entonces yo dije, no, pues algo pasó. Pues yo dije, no, pues ya desde anoche, mi hijo, ya no tuvimos comunicación con él. Entonces ya el patrón fue a Reynosa y ya vio que estaba la casa donde estaban rentada, la que tenían ellos, estaba todo revoloteado, todo tirado, la ropa, zapatos, tenis, todo, pero ellos ya no estaban. Y desde entonces, desde hace 6 años, casi 6 años, ¿usted ha tenido alguna noticia, ha sentido algún avance, algo que le dé información de qué pasó? Pues yo me acerqué a CADAC, gracias a CADAC tuvieron ellos de comunicarnos para allá, para Tamaulipas, y inclusive hemos ido con la fiscal, nos han llevado de aquí, de aquí de Monterrey a Ciudad Victoria para ver con la fiscal de allá de Tamaulipas. Tenemos todavía unas líneas que nos queda pues de investigación, que es lo que está ahorita. Martita, ¿cuál es tu caso? Pues mi caso es mi hijo. A él se lo llevaron de la base de taxis donde él estaba trabajando. ¿Aquí en Monterrey? Sí, aquí en la colonia, en la calle, la colonia Alfonso Reyes. Ahí tenían ellos la base de taxis y ya los habían ido a amenazar que se quitaran de ahí porque ahí iban a tirar cuerpos. Entonces Les estorbaban. Sí, les estorbaban, los fueron a amenazar que se fueran y en eso, pues él me platicó a mi hijo, nos fueron a decir unos señores que nos fuéramos de ahí, pero ¿por qué nos vamos a ir si estamos trabajando? Pero ¿qué van a hacer entonces? Pues dijo, no, pues nos vamos a ir porque iban armados y todo eso. En eso, sería como unos 15 días que le había pasado eso, que les había pasado eso porque estaban ahí varios. Y andaba él pues ya metiendo solicitudes en otras partes para trabajar, para no estar ahí. Y ese día que se lo llevaron estaba él y otro compañero. ¿Y se llevaron a los dos? A los dos, sí, porque los demás se habían ido a comer. Eso fue durante el día. Durante el día, fue como a las 4, porque ellos sabían que a esa hora había gente y estaba la base sola y se iban regresando conforme iban llegando a hacer fila. Y estaban él y su otro compañero y llegaron unas camionetas con personas malas, se los llevaron. Pues desde entonces no hemos sabido ahorita nada de él. Sí ha habido avances, sí hemos tenido detenidos que nada más dicen para dónde se los llevaron, pero no dicen qué les hicieron ni dónde está. Le avisaron primero a mi nuera y que lo que había pasado. Y como piensa uno, ve uno las noticias y hasta que a uno le pasa, entonces ya se queda uno paralizado, no sabes qué hacer. ¿Cómo, para dónde? El miedo, mucho miedo. Porque en ese entonces fue en el 2010, el 19 de mayo del 2010, estaba muy terrorífico aquí, muy feo. Ya no podía uno salir de miedo ni nada, ya pues no hallaba uno ni para dónde hacerse. Y en ese entonces que pasó eso de mi hijo, nos quedamos se queda uno como, no sé, impactada. No hayas a quién le preguntas a dónde vas. Y más si no tiene uno problemas. Mi hijo no tenía problemas con nadie. Él era un hombre de trabajo. No quiero pensar que ella no esté. Por eso no haya uno para dónde. Si uno como madre sabe que su hijo anda mal, como que ya lo espera lo que va a pasar, pero cuando no sabes que anda mal, pues es una cosa muy dura. Que a veces se piensa que las personas desaparecidas es porque andan en malos pasos o están metidos en el negocio de la guerra sucia. Sí, ese es algo con lo que se topan las familias una buena parte del tiempo, sobre todo en los primeros años. El juzgamiento del entorno, tanto de funcionarios públicos como de la sociedad, ¿no? Si está desaparecido o desaparecida es porque algo andaba haciendo, ¿no? Incluso el propio gobernador en algún momento lo mencionó, que
reaccionó también las familias de Amores y también CADAC, porque eso no debe estar en boca de un funcionario. O sea, ¿cómo vas a criminalizar? Los criminalizan. Nosotras siempre mencionamos en CADAC que las personas desaparecidas se tienen que buscar, ¿no? Hay una responsabilidad del Estado de buscarlas, independientemente si hubo en la comisión o no de un delito. Lo que vivimos arrastró a mucha gente a ser víctima de ejecuciones o víctimas de desapariciones. Y entonces las familias están buscando con todo el dolor encima y además de eso se añade un juzgamiento, ¿no? Y eso no tiene por qué estar sucediendo. Claro. ¿Usted qué piensa, Pues, Juani? nosotros pensamos que nosotros hemos hecho lo posible para que se nos atiendan y nos investiguen las desapariciones, ¿verdad? Pues nosotros CADAC junto con otros, hemos impulsado a que esas leyes salgan para que nos ayuden, para saber de nuestros desaparecidos. Pero si el gobierno no nos apoya, o sea, no trabaja, No asigna recursos. no asigna recursos la búsqueda. para esa búsqueda, pues de nada sirve. De nada sirve porque de qué sirve que tengamos las comisiones, que tengamos todo eso, si el gobierno no las apoya. Necesitamos que el gobierno se asuma a su responsabilidad para que le asignen los recursos para que las comisiones puedan trabajar y puedan tener personal capacitado para que puedan apoyarlos en las necesidades que tenemos nosotros. A través de Amores, Marta, ustedes han sentido un apoyo muy grande por Sí. estar compartiendo Sí, una cómo situación no. similar con otras Bastante, familias. Sí, muy grande y pues las compañeras que están ahí con nosotros y las que no están, pues las que no están deberían acudir, alzar la voz para que no siga pasando, que ninguna otra madre, ninguna otra esposa siga sufriendo lo que uno está sufriendo, que no queremos que pase ya, no es posible que esté todavía pasando esto, porque ahorita está pasando todavía. Claro. Claro, y es una herida que no Sí. cierra en las familias No. y que afecta a cada Ah, una de las mucho. familias. y a Las todos los familias pues ya integrantes. desintegradas porque hay esposos sin sus esposas. Ha llegado ahí hombres jóvenes buscando a sus esposas y pues solos, muchachas con sus niños chiquitos también que no tienen, como en el caso de Juani, pues no era con los niños también sola. Muchas familias desintegradas. Y muchas que no alzan, por miedo no dicen, no ponen denuncia, no hablan. Porque sí, es un miedo terrible. Nosotros tuvimos mucho miedo. En un principio sí. ¿Recibieron amenazas ustedes No. después de No, ¿De qué no pasó? recibimos amenazas, pero sí te da un miedo terrible. Yo recuerdo que como mi familia vivía para acá, para el rumbo donde se llevaron a mi hijo, ahora yo pienso, todos se fueron a mi casa. Yo ya no hallaba ni dónde acostarlos y teníamos un miedo, poníamos unos, acuéstate aquí donde está el refri, porque si vienen y balacean, no entran las balas. Poníamos obstáculos o hasta allá, hasta menos atrás. Es un miedo, pero no sabes a qué. No sabes a qué. Bueno, como uno que no está en problemas de esas cosas, que piensa uno, ¿por qué me pasó? No sabe uno por qué le pasan esas cosas. Ya después, yo cuando entré al grupo me sentí muy acogida. Había muchas compañeras igual que yo y pues ahí he seguido ahorita ya desde el 2011 y estoy con CADAC. Me siento apoyada jurídicamente y emocionalmente. Mis nietos pues los han apoyado los psicólogos muy bien para seguir adelante en el diario vivir. Claro, tener fortaleza y sobre Sí. todo esperanza. Vamos a hacer un corte y regresamos. Estamos en Círculo Editorial Azteca. Estamos en Círculo Editorial Azteca hablando del tema de personas desaparecidas en el estado de Nuevo León. Juani, ¿cómo es que se forma Amores? Bueno, es que Amores llegamos primero a CADAC, nosotros, ¿verdad? Se hizo un grupo y entonces CADAC dijo, pues es que nosotros somos una asociación de derechos humanos que ellos tienen varios problemas por resolver, ¿verdad? Entonces nosotros teníamos que tener un grupo aparte, nosotros ser un grupo.
Entonces ahí fue donde nosotros mismas empezamos a formarnos, a decir, pues necesitamos poner un nombre, necesitamos una coordinadora, necesitamos una tesorera, una secretaria, y o sea, así como la escuela, que ya ve que tenemos que tener una organización. Entonces así fue como nos fuimos formando todo. ¿Y tú eres la coordinadora? Ahorita sí. 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 Y ahí ¿cuántas personas o cuántas familias pertenecen a Amores? Pertenecemos como 65 familias que tienen uno o varios desaparecidos. Todos en casos de ejecución, secuestro y desaparecidos en Nuevo Sí, León. sí, tenemos de todo. ¿Algún teléfono, Juan, y que nos puedas compartir de alguien que esté interesado en ponerse en contacto con ustedes? Sí, Liz se los va a proporcionar. Muy bien, ahorita nos los das tú, Liz de CADAC. Martita, ¿hay esperanza? Sí, hay esperanza dentro de las investigaciones que se han hecho, bueno, en mi caso y en varios casos que yo he sabido. Sí hay esperanza y más que nada dejarle a Dios las cosas que Él sabe a qué hora y en qué momento. En qué momento nos tiene que enviar su luz para que todo se aclare. ¿Tú tienes esperanza Yo en que tengo tu esperanza. hijo aparezca? Sí, yo tengo esperanza. Y Tengo esperanza. estás al pie del cañón todo el tiempo en Sí, Amores y en CADAC. Sí, exacto. Sí, porque si no lo estoy, yo me siento que no estoy completa. Me dice mi nieto, el más chico de mi hijo, abuelita, mi papá va a llegar. Va a llegar, espérese, va a llegar. No sé, porque a lo mejor él me ve a veces de caída o algo y me dice eso. Va a llegar de repente, va a llegar, yo sé que va a llegar. Sí, mi hijo, sí va a llegar. ¿Y en estos 8 años algún indicio de que él pueda estar en alguna parte? No, tuvimos un detenido y nos dijo para dónde se lo habían llevado, pero no nos dice qué le hicieron. Y en otra declaración también hubo eso, para dónde se lo llevaron, pero no dicen qué le hicieron, en dónde está. ¿Ustedes de manera particular como familia han hecho algunas acciones para encontrar a su hijo? ¿O siempre ha Pues, sido con el apoyo de gobierno o con el apoyo de CADAC? Con el apoyo de CADAC, con los abogados, es con lo que se ha hecho. Y sí, yo he ido, mi hija y yo hemos asistido a diligencias, a donde van los ministeriales a checar. Hemos ido a participar con ellos en búsquedas a donde en las declaraciones que han hecho, que ellos me dicen si gustan acompañarnos, vamos a donde van a hacer ellos las diligencias, donde hay casas abandonadas, o donde hay búsqueda que haya que buscar, los Ustedes acompañamos. Sí. Liz, ¿qué podemos hacer las personas que no estamos en situación similar como Juan y como Martita? Pues, una cuestión es reconocer el problema. El problema de desaparición sigue estando presente de manera muy grave en el Estado y saber que todas las personas estamos vulnerables a esa situación. Ya comentaba Juan y contaba su experiencia de cómo veía a las personas que tenían familias desaparecidas y decía, híjole, le están pasando muy mal, pero le sucede a ella y así les pasó a varias en el grupo, ¿no? Entonces, sabernos la ciudadanía vulnerable y que tenemos que actuar de conjunto para que se solucione esta problemática, para que no haya más desapariciones y para que se localice a todas las personas que han sido desaparecidas. Nosotras la semana pasada, en el marco del Día Internacional de las Personas Desaparecidas, como CADAC, mencionábamos nuestra preocupación frente a la poca efectividad que se está mostrando en los últimos 3 años en la Fiscalía, ¿no? En el avance de las investigaciones, en el avance de las localizaciones, porque de las personas que tenemos registradas como desaparecidas hubo un cierto avance en un periodo de tiempo y estamos viendo que en los últimos 3 años va decayendo y no lo podemos permitir porque hemos creado, y digo hemos creado porque como sociedad civil, como CADAC, Amores, hemos impulsado la creación de instituciones, la creación de leyes, ahí están, el asunto es que se apliquen, que tengan voluntad política para aplicarla, compromiso y responsabilidad porque les toca. Es decir, que garanticen los derechos de las víctimas y también que haya presupuesto para que esto funcione. Entonces, no podemos permitir como sociedad que el problema siga creciendo y siga permeando la sociedad. Y que no sea abordado como debe ser abordado por parte de las autoridades. Así es, tienen que atenderlo de manera efectiva. ¿Algún teléfono, Liz? Los teléfonos de CADAC son 8343-5058 y 8343-6618. Además de Amores, ¿existe algún otro grupo que esté
apoyado por ustedes y que también tenga que ver con personas desaparecidas? Ajá, bueno, desde CADAC nosotros acompañamos a Amores. Sí hay otros colectivos en el estado de Nuevo León, no son acompañados por CADAC en la parte jurídica, psicológica y demás, pero sabemos que hay otros colectivos, sí los hay. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias, Juan, y gracias, Martita, Gracias por a usted. compartirnos su testimonio. La esperanza es la última que muere. Es la que nos tiene de pie, Es la que nos tiene de porque pie. queremos la verdad, queremos la justicia. Claro. Y la esperanza y la fe es la que nos tiene de pie. Y seguiremos en la lucha hasta encontrarlos. Ojalá así sea. Y pues gracias, Liz, también por esta información que nos permite entender el contexto que estamos viviendo en Nuevo León y como tú señalabas hace rato, o sea, no permitir que esto siga creciendo y al contrario presionar para que las autoridades puedan cumplir su función y asignen los recursos necesarios para que esto pueda avanzar. Pues muchísimas gracias. Los esperamos la próxima semana en Círculo Editorial Azteca. Buenas noches.